Hola, buenos días. Bienvenidos a mi segunda clase de yoga para principiantes. Vamos a ir sentándonos en una posición de meditación, en una posición cómoda. Como siempre yo me apoyo, me siento encima de un bloque, o porque no tengo cojín, pero si no un cojín o una manta. Quien quiera sentarse en posición de loto, que sea más flexible, o medio loto también es posible. Lo importante es que la espalda esté bien erguida, estemos rectos, la coronilla quiere mirar, apuntar hacia el cielo y bajamos levemente el mentón, que quede paralelo al suelo o un poquito más hacia abajo. Cerramos los ojos, respiramos de forma natural, de momento sin modificar nuestra respiración. Y nos damos un momento para agradecernos que estemos aquí ahora, sentados, y que dediquemos la siguiente hora o los siguientes minutos a una práctica personal, a una sesión de yoga. Intentamos dejar todas las preocupaciones a un lado, todos los pensamientos, todo lo que nos altera, digamos, o negativamente, lo dejaremos a un lado y nos centraremos en nosotros, en el aquí y en la ahora. Empezamos respirando profundamente 3 veces. Inhalamos, exhalamos, siempre por la nariz. Inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos. Empezaremos la clase con una técnica de pranayama, una técnica de respiración que se llama cuadrada, square pranayama. Y se trata de inhalar en 4 tiempos. Cuando esté el pulmón lleno, nos mantendremos con el pulmón lleno 4 tiempos. Luego exhalaremos en 4 tiempos y retendremos el pulmón vacío también 4 tiempos. ¿Vale? Venga, vamos a inhalar todos juntos. 1, 2, 3, 4. Retenemos. 2, 3, 4. Exhalamos por la nariz. 2, 3, 4. Retenemos el pulmón vacío. 3, 4. Inhalamos. 4. Retenemos. 4. Exhalamos. 4. Retenemos. 4. Inhalamos. 3, 4. Retenemos. 3, 4. Exhalamos. Llevamos el ombligo hacia adentro. Retenemos. 4. Inhalamos. 4. Retenemos. 2, 3, 4. Exhalamos. 2, 3, 4. Retenemos. 4. Muy bien. Respiramos bien de forma natural, llenando bien los pulmones, expandiendo todo el aire y vaciándolos, llevando el ombligo hacia adentro. Otra vez. Muy bien. Podemos mantener los ojos cerrados o abrir los ojos. Y vamos a levantar, llevar los hombros hacia arriba, hacia la cerca de las orejas. Inhalando,
Vamos a rotarlos hacia atrás y exhalando vamos a bajarlos y volvemos a hacer la rotación. Hacia adelante inhalamos hacia arriba, exhalamos hacia atrás y hacia abajo. Inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos. Y cuando llegamos abajo cambiamos el sentido. Inhalamos hacia atrás y hacia arriba, exhalamos hacia adelante y abajo. Inhalamos y exhalamos adelante y abajo. Inhalamos, exhalamos. Y una más. Y exhalamos. Muy bien. Vamos a llevar la oreja derecha al hombro derecho. Con la próxima inhalación, oreja izquierda, hombro izquierdo. Inhalación, oreja derecha, hombro derecho. Con la exhalación, oreja izquierda, hombro izquierdo. Y nos quedamos en el centro. La mano derecha la vamos a apoyar al lado de nuestras caderas, a la altura de nuestras caderas. Vamos a, con la inhalación, levantar el brazo izquierdo. Y notamos cómo extendemos toda la zona izquierda, desde la cadera izquierda hasta la punta de los dedos de la mano izquierda. La mano derecha, si queremos, la podemos apoyar, a que se quede el codo apoyado. Y siempre intentamos abrir el pecho, que no nos quedemos con el pecho cerrado, digamos, enfocando hacia arriba. Respiramos 2 veces, inhalamos, exhalamos, inhalamos y exhalamos. Con la próxima inhalación cambiamos de lado, ponemos la mano izquierda al lado de la cadera izquierda, levantamos el brazo derecho con una inhalación y notamos cómo estiramos todo el lado, todo el costado derecho, manteniendo siempre el pecho abierto, como si quisiéramos enfocar el corazón hacia el cielo. Y si queremos bajar la mano izquierda, que se apoye el codo. 2 respiraciones. Muy bien. Y vamos al centro. Vamos a retirar los cojines, la manta, lo que tengamos de apoyo. Y nos colocaremos en cuadrupedia, en posición de la tabla. Siempre recordamos las muñecas debajo justo de los hombros, a la altura, al ancho de los hombros también, y las rodillas debajo de las caderas también a la misma anchura. Respiramos, inhalando, llevamos los glúteos hacia arriba y la mirada también, y exhalamos, nos encorvamos a gato enfadado, bajamos la mirada al ombligo. Inhalamos. Curvamos toda la columna mirando hacia arriba y exhalamos, empezamos el movimiento desde el coxis y curvamos toda la columna hasta quedarnos en gato enfadado. Inhalamos vaca, exhalamos gato. Inhalamos vaca. Exhalamos gato. Una más. Muy bien. Nos quedamos en la tabla. Vamos a levantar la mano derecha y en la pierna izquierda. Intentando llegar a extendernos lo máximo posible. Y con la exhalación llevamos codo a rodilla. Inhalamos, extendemos. Exhalamos, codo a rodilla. Inhalamos, extendemos. Exhalamos, codo a rodilla y nos apoyamos. Vamos por el otro lado. Brazo izquierdo extendido, pierna derecha. Siempre guardamos el pie que está desde la pierna extendida en flex. Inhalamos, extendemos. Exhalamos, codo a rodilla.
Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Muy bien. Nos vamos a sentar sobre nuestros talones, llevando las manos hacia los muslos. Y poco a poco nos levantaremos de la forma más orgánica, más cómoda que sea posible. Y vamos al principio de la estirilla. Vamos a entrar en calor, haciendo unos saludos al sol. Vale. Las piernas están paralelas, los dedos de los pies están juntos o separados a la anchura de las caderas. Y con la inspiración levantamos los brazos, saludamos al sol. Y con la exhalación bajamos. En Uttanasana. Con la inhalación llevamos la pierna izquierda hacia atrás. Inhalamos. Retenemos. Y con la exhalación apoyamos 3 puntos. Rodillas, pecho, barbilla. Inhalamos, bajamos caderas. Y subimos a la cobra. Exhalamos. Perro boca abajo. Inhalamos. Pierna al cielo y entre las manos, la derecha. Exhalamos, pies juntos. Inhalamos, subimos los brazos. Exhalamos, manos al pecho. Vamos con la otra pierna, con la izquierda. Inhalamos, saludamos al sol. Exhalamos. Uttanasana. Inhalamos, pierna izquierda atrás. Abrimos pecho. Retenemos en plancha. Exhalamos. 3 puntos de apoyo, pecho, rodilla, pecho, barbilla. Inhalamos, cobra. Exhalamos, perro boca abajo. Inhalamos. Pierna izquierda entre las manos. Abrimos pecho. Exhalamos, pies juntos. Tadasana. Inhalamos. Tadasana. Exhalamos, manos entre los pechos. Vamos a hacer otra variación de saludo al sol. Inhalamos. Bajamos con la exhalación. Inhalamos, hacemos medio Uttanasana, que quede la espalda recta. Y con la próxima exhalación caminamos o saltamos a la plancha. Aguantamos unas respiraciones. Con la exhalación vamos a chaturanga. Y la pierna mirando boca arriba. Inhalamos. Y exhalamos, perro boca abajo. Nos quedamos unas respiraciones también en perro boca abajo. Las manos quedan bien abiertas, los deditos de las manos bien abiertas. Y intentamos mantener los hombros separados de las orejas y los glúteos apuntan hacia el cielo. Con la próxima inhalación miramos hacia adelante y saltamos o caminamos hacia la media Uttanasana. Inhalamos, exhalamos Uttanasana. Inhalamos y exhalamos. Venga, una más, inhalamos. Vamos con otra variación diferente. Exhalamos.
Pierna derecha atrás. Inhalamos. Subimos los brazos. Podemos quedarnos con la pierna derecha que está activa al aire o apoyando la rodilla, lo que nos resulte más cómodo. Y exhalamos, vamos a hacer una pequeña torsión. El codo derecho con la rodilla izquierda y las manos en posición de rezo. Intentando llevar las manos al centro del esternón. Si estamos en esta postura o con la pierna levantada también. Bajamos los brazos, llevamos la pierna hacia atrás, nos quedamos en perro boca abajo. Llevamos la pierna derecha al centro de las manos. Volvemos a subir los brazos, como hemos hecho con el otro lado, con la otra pierna. La pierna que está extendida, la izquierda está recta. Si luego también podemos apoyar la rodilla. Y vamos con la torsión. La rodilla, o sea, el codo izquierdo en la rodilla derecha. Nos quedamos así también. Intentamos llevar las manos al centro. Y bajamos. Vamos a la plancha. Exhalamos. Rodillas, pecho, barbilla. Inhalamos. Cobra. Exhalamos. Perro mirando boca abajo. Inhalamos. Pierna derecha al cielo. Y entre las manos. Exhalamos. Pies juntos. Inhalamos y exhalamos. Vamos con el otro lado y una variación diferente. Inhalamos, exhalamos. Ahora la pierna izquierda hacia atrás. Inhalamos, abrimos pecho. Vamos a la postura del guerrero número 2. Quedará la pierna derecha que está enfrente a 90 grados, la rodilla, y el pie que está en una L con el perpendicular al pie de delante, y la pierna izquierda, la trasera también recta y activa, los brazos abiertos a la altura de los hombros, rotamos los hombros hacia atrás y miramos los dedos de la mano derecha. De aquí apoyamos el codo derecho a la rodilla derecha y llevamos la mano izquierda en diagonal. Si puedes, también puedes llegar con la mano al suelo en forma de copa y subir la mano perpendicular al suelo. Levantamos, nos quedamos con las piernas de ambas estiradas. Y vamos a Trikonasana. Llevaremos la mano derecha al tobillo derecho y la mano izquierda queda activa, el brazo todo estirado hacia arriba. Vale, levantamos y vamos a girar los pies y cambiar de lado. Me voy a poner así para que me veáis. Ahora tenemos el pie izquierdo en el centro de la esterilla, el pie derecho en perpendicular, ambas piernas estiradas y vamos al guerrero 2. Flexionamos la pierna delante, que quede la rodilla encima del talón, los brazos al lado perpendicular al suelo, a la altura de los hombros, la mirada hacia los dedos de la mano izquierda. Respiramos. Apoyamos
el codo izquierdo, la rodilla izquierda, elevamos la mano derecha en diagonal por encima de la cabeza. Otra variación, como hemos dicho antes, sería en este caso así. Levantamos, nos quedamos con las dos piernas abiertas. Si queréis reajustar la medida, perfecto. En triángulo y vamos a Trikonasana, brazos abiertos, vamos hacia adelante y bajamos. Podemos apoyar en el empeine, en el tobillo, en el suelo, lo que nos resulte cómodo. Lo importante es que los brazos estén en una sola línea y el pecho intenta mirar hacia el cielo. Aquí nos levantamos, apoyamos los dedos de las manos, las manos enteras, llevamos el pie hacia atrás en una plancha. Apoyamos con la exhalación, rodillas, pecho, barbilla. Inhalamos, cobra. Exhalamos, perro boca abajo. Levantamos pierna izquierda entre las manos. Inhalando. Exhalamos, pies juntos. Inhalamos. Hacia arriba, exhalamos. Manos al pecho. Muy bien, hoy vamos a trabajar un poco más las extensiones y flexiones laterales. Nos podemos sentar en la esterilla en el centro y abrimos la pierna derecha. El pie queda en flex, los dedos intentan apuntar hacia el cuerpo y la planta del pie izquierdo toca a la ingle o al muslo, a la zona interna del muslo derecho. Vale. Inhalamos, levantamos brazos hacia arriba, nos encaramos hacia nuestra pierna extendida y al exhalar vamos bajando. Podemos utilizar una cinta o una bufanda para llegar más. Lo importante no es cuán cerca estoy del pie o si llego con las manos, sino que la espalda quede bien extendida y lo máximo recta posible. Inhalamos 2 veces. Y volvemos caminando con las manos hacia atrás. Vamos a cambiar las piernas. Ahora extendemos la pierna izquierda hacia el otro lado. La planta del pie derecho se queda en el muslo, en la zona interna del muslo izquierdo. Y el pie izquierdo queda en flex. Y volvemos a inhalar. Nos rotamos y exhalamos. Otra respiración más. Caminamos hacia atrás. Y ahora doblamos las dos rodillas, las piernas. Vamos a hacer como un rombo con la planta de los pies, que se tocan entre sí. Separamos un poco la carne de nuestros glúteos. Y bueno, cada uno que mire la distancia que necesita. Y vamos a la siguiente postura para intentar abrir caderas. Cogemos con los dedos entrelazados los pies que estarán juntos y inhalamos, abrimos pecho, intentamos alargar bien la espalda y exhalamos, vamos bajando poco a poco. Inhalamos, volvemos a alargar la espalda
Y exhalamos, a ver si podemos bajar un poquito más. Si queréis con los codos podéis ayudaros a bajar un poco más las rodillas. Y nos quedamos aquí 3 respiraciones. Relajamos el cuello. Una más. Muy bien, alargamos los brazos delante nuestro y caminamos hacia nuestra derecha. Intentamos que el glúteo izquierdo no se levante. Volvemos al centro y ahora hacia la izquierda. También respetando el glúteo derecho que no se levante. Y volvemos al centro. Vamos ahora a hacer un poco de extensión hacia atrás. Nos vamos a ir colocando de rodillas. Os pongo de lateral para que me veáis. Y vamos a hacer la postura del camello. Si somos principiantes, os recomiendo poner los pies en flex. Siempre nos acordamos de bascular un poco la curva de nuestros glúteos, digamos, de la espalda, de las lumbares. Levantamos la mano derecha, hacemos todo el círculo hasta llegar al tobillo y hacemos lo mismo con la mano, con el brazo izquierdo. Y la mirada puede quedar hacia adelante si nos duelen las cervicales o hacia arriba y hacia atrás si estamos más flexibles hoy. 2 respiraciones y nos reincorporamos. Vamos a ponernos en posición de Balasana del niño para descansar unos segundos. Podemos poner los brazos hacia adelante o hacia atrás, al lado de los 2 tobillos. Cuando estemos ya recuperados, la respiración se haya quedado un poco, nos vamos levantando y vamos a llevar el brazo derecho hacia arriba y hacia atrás, que quede el codo mirando al cielo, y la izquierda hacia atrás y los brazos, los dedos cogerse entre sí como un amarre. Intentamos bascular la pelvis para no dañarnos las lumbares. Inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos. Deshacemos el amarre y cambiamos los brazos. Ahora el derecho va por abajo y el izquierdo hacia arriba y el codo izquierdo mira al cielo. Recordamos la basculación. Inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos. Muy bien. Vamos a rotar un poquito los hombros hacia atrás para descargar tensión. Y hacia adelante. Muy bien. Vamos a colocarnos en cuadrupedia. Es que no se me esquece. Bueno, nos levantaremos caminando con las manos hacia nuestros pies. Nos dejamos caer el tronco hacia adelante, las piernas están al ancho de las caderas, abiertas.
Nos podemos coger de los hombros o de los antebrazos y soltamos todo el peso de la espalda, de la columna. Podemos dar giros derecha e izquierda, balancearnos. Hacemos que sí con la cabeza, hacemos que no, para soltar las tensiones. Y soltamos los brazos que se apoyen al suelo. Y vamos subiendo poco a poco, vértebra a vértebra, encurvados. Lo último que sube es la cabeza. Y al llegar arriba, respiramos. Y vamos a ver las piernas más ancho de la esterilla, los dedos de los pies ligeramente apuntando hacia adentro. Levantamos los brazos hacia el cielo, inspiramos y con la exhalación bajamos con la espalda recta, en ángulo recto. Nos quedamos 2 respiraciones. Y después de la segunda exhalación bajamos los brazos, las manos. Intentamos ir caminando con las manos que lleguen a la misma línea de los pies. Quien quiera probar de hacer el trípode, ahora es el momento. Y las que tengáis la regla, pues os recomiendo no practicar invertidas. Podemos cogernos los tobillos de las manos, coger los tobillos con las manos y intentar acercar el cuerpo, el pecho hacia nuestras rodillas, curvando los codos hacia el exterior, hacia afuera. Otro amarre posible es con los 2 dedos, coger el dedo gordo del pie. Un par de respiraciones más. Muy bien, soltamos, colocamos las manos un poco más adelante. Nos quedamos con la espalda recta. Manos a la cintura y subimos poco a poco con la fuerza de las piernas. Muy bien, nos vamos juntando al centro. Y nos sentamos, llevamos los hombros al suelo y nos tumbamos con las rodillas hacia arriba. Balanceamos un poco, nos damos un automasaje, podemos hacer círculos hacia un lado, hacia el otro. Cuando estemos preparados, apoyamos las plantas de los pies cerca de los glúteos, los brazos extendidos al lado de nuestro torso, y con la siguiente inhalación vamos a llevar con la basculación previa de la pelvis, poco a poco vamos levantando vértebra a vértebra hasta que solo se apoye hombros y cervicales, y con la exhalación vamos bajando vértebra a vértebra. Lo último que se apoya son los glúteos y volvemos a repetir. Inhalamos y exhalamos. Una vez más inhalamos y exhalamos. Muy bien, ahora colocamos el pie izquierdo sobre la rodilla derecha. Vamos a cogernos con las 2 manos entrelazadas por detrás del muslo derecho, subiendo la pierna y quedando en una extensión de
de nuestro glúteo izquierdo y cuádriceps izquierdo. Recuerda llevar el mentón un poco hacia el pecho para que queden las cervicales alargadas. Y exhalamos, apoyamos el pie derecho al suelo y cambiamos hacia la otra pierna, apoyamos planta del pie izquierdo y subimos el tobillo derecho a la rodilla izquierda y hacemos el mismo amarre, esta vez en el muslo, por detrás del muslo izquierdo, y subimos. Recuerda las cervicales y notamos el estiramiento del glúteo derecho y del cuádriceps derecho. Y exhalamos y bajamos el pie, apoyamos ambos pies y nos tumbamos. Nos quedaremos ya en posición de Savasana, que es la posición final de relajación total. Piernas un poco abiertas en V. Los pies, los dedos de los pies caen hacia los lados, se dejan caer. Las manos, la palma apunta hacia el techo, hacia el cielo. Los hombros están bien apoyados. Cervicales estiradas. Recuerda bajar un poco el mentón. Y a partir de aquí nos dejamos caer todo el peso del cuerpo hacia la esterilla, hacia el suelo. Nos relajamos. Relajamos los músculos de la cara, de los pómulos, de la frente. Notamos como los ojos están unas bolas pesadas que van hacia abajo, por dentro de los párpados. Entreabrimos un poco la mandíbula y podemos dejar caer la lengua un poquito hacia atrás para relajar toda la zona. Y notamos cómo estamos inhalando, llenando todo el abdomen y el pecho y las clavículas. Y exhalando, vaciamos primero el estómago, luego el pecho y luego la zona de las clavículas. Podemos inhalar, abdomen, pecho, zona de las clavículas. Y exhalamos, abdomen vacío, pecho y zona de las clavículas. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Cuando te sientas preparado, puedes empezar a mover los dedos de los pies, de las manos, mover un poco el cuello a lado, poco a poco. Y te incorporas, te inclinas hacia la derecha y con posición fetal y con la ayuda de la mano izquierda te vas incorporando, mantén los ojos cerrados y te colocas de nuevo en posición de meditación. Piernas cruzadas. Y vamos a juntar las palmas de las manos al centro del pecho. Llevamos la mirada hacia los dedos o con los ojos cerrados, pero inclinamos un poco la cabeza. Y vamos a cantar un Om todos juntos para finalizar la clase. Inhalamos.
Calentamos las palmas de las manos y llevamos este calor donde lo necesitemos. El cuerpo. Muchas gracias. Nos vemos mañana con otra práctica. Que estéis muy bien.